Buenas tardes con todos. Hemos venido a este lugar para que conozcan que Chevron es causante de la muerte de más de 2.000 personas en la Amazonía ecuatoriana, de la extinción de 2 pueblos indígenas, de la contaminación de más de 500.000 hectáreas de selva tropical amazónica. Es uno de los peores casos de violación de derechos humanos. Ese es el crimen causado por Chevron. The company Texaco, now Chevron, operated in Ecuador from 1964 until 1992. According to the Union of Those Affected, during this time, the company deliberately discarded more than 650,000 barrels of crude oil and more than 16 billion gallons of formation water directly into the soil, streams and rivers of the jungle, affecting the health and lives of more than 30,000 members of different indigenous and campesino communities. Antes de que ingrese Chevron, nuestros ríos eran totalmente limpios, no eran contaminados. La selva nos daba todo, la alimentación, los ríos nos daban los pescados, la selva nos daba medicina. No tenemos otra opción de ir a otros ríos, a otros espacios territoriales. Y lamentablemente, con ese conocimiento que tenemos, nos toca seguir utilizando esa agua, ese río, los peces que están ahí en ese río. Y ahora vemos inexplicablemente que tenemos enfermedades que nosotros antes no conocíamos. Antes no habían esas enfermedades. Since 1993, the Union of Those Affected has sought justice via tribunals internationally and in Ecuador in order that Chevron Texaco take responsibility for the contamination caused to the Ecuadorian Amazon. In spite of the company's legal tricks, the affected populations were able to bring the multinational in front of the Ecuadorian courts in a case known as Lago Agrio. Finally, in February 2011, the Ecuadorian tribunals agreed with the plaintiffs and in a historic ruling sentenced Chevron to pay $9,500 million for the environmental repair of the damages caused by its operations. Primero, hay que reconocer y decirlo que en forma definitiva ganamos el juicio en las Cortes ecuatorianas. Que la Corte Constitucional de Ecuador, en última instancia, el pasado 27 de junio del 2018, aprobó la última sentencia judicial, en este caso constitucional, en el sistema jurídico ecuatoriano. ¿Qué es lo que hace Chevron? Recurrir a un panel de arbitrajes internacional. En el laudo arbitral de ese panel de arbitrajes privado, ellos disponen al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Lago Agrio, que es el caso que beneficia a los pueblos indígenas y campesinos. ¿Sí? Disponen que se la anule. Y dicen también que el Estado implemente todos los mecanismos para impedir que nosotros podamos ejecutar la sentencia fuera de Ecuador. Obviamente aquí son cosas tremendamente arbitrarias e ilegales. No tienen ninguna competencia, ninguna capacidad jurídica para ordenarle a un Estado independiente soberano que anule una sentencia plenamente establecida bajo el sistema jurídico doméstico ecuatoriano. Están afectando o violando la soberanía de los estados, que es un tema importante, de precedente jurídico. Si dejamos que ese laudo arbitral se consume, se aplique, ese hecho que hoy pasa con Ecuador van a aplicarlo después con otros estados, donde las cortes de justicia doméstica de los estados van a perder la capacidad de administrar justicia frente a las transnacionales. Porque si una corte saca una sentencia en el futuro contra una empresa, cualquiera que ésta sea,
plantearán un arbitraje internacional y dirán anule esa sentencia. O sea, ese precedente hay que evitarlo. Entonces, ¿qué garantía jurídica tiene la población víctima de los crímenes corporativos? Ninguna. El poder económico se impone y las empresas compran impunidad. Hay datos científicos que explican claramente, dejan en evidencia que el cambio climático es producto de las acciones humanas y de las grandes, que corresponde directamente a las grandes corporaciones. Bueno, les habla Adolfo Pérez Esquivel. Venimos muy preocupados por la grave situación que existe en el Ecuador con el juicio con Chevron y pido directamente al gobierno ecuatoriano rechazar la resolución del Tribunal de la Haya. Primero porque es injusto, es inmoral, afecta la vida del pueblo, de los pueblos indígenas en Ecuador y daña profundamente a la madre tierra. Por lo tanto, esperamos y reclamamos que el gobierno ecuatoriano asuma esa responsabilidad, no haciendo lugar y ejecutando también la condena del gobierno ecuatoriano a la empresa Chevron. Esa empresa no solo está dañando a Ecuador, sino a muchos otros países donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Así que les hago un llamado a la conciencia, al corazón también y al espíritu de estar junto a los pueblos reclamando su derecho, su autodeterminación y soberanía. Soy Nora Cortiñas, represento a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, estoy acá para decir que como institución, madres, pedimos que sea rechazada el fallo de la Corte Arbitral de la Haya por inconstitucional y ilegítimo. Pedimos que el gobierno acceda a los pedidos del pueblo ecuatoriano para rechazar la imposición que quieren ponerle con una negociación que está vinculada con una falta a los respetos de los derechos humanos de los pueblos, y pedimos que sea rechazado esa medida que les quieren imponer. El Ecuador, como todos los países nuestros, tiene que ser libre de decidir. No podemos permitir que nos violen a través de la violación de los derechos de la naturaleza y los derechos que tenemos al agua, al aire limpio, que sean violados, que sean junto con todos los derechos humanos. Así que rechazamos la actitud de Chevron de quererse meter en los países para hacernos provocar que tengamos que perder la soberanía. Vamos a seguirla defendiendo y defendemos al pueblo de Ecuador para que sea libre y el Ecuador sea de los trabajadores, de los campesinos y de los indígenas. So coming from Mozambique and working with so many communities affected by transnational corporations, it's clear for us that we need a major system change and a shift that places human rights and international human rights law and environmental protection above corporate interests. So we need to stop ISDS, we need to stop these investor rights above human rights, and we need a strong and effective UN binding treaty on transnational corporations and human rights. European corporations are some of the biggest users of ISDS worldwide, and it is our responsibility in Europe to end it. We launched a campaign in January with hundreds of organizations, and 500,000 people are already with us. Join us. Sign a petition now.